En julio de 2015, las cámaras de seguridad de un edificio de San Petersburgo grabaron una escena perturbadora. Una mujer mayor subiendo y bajando escaleras de madrugada, cargando bolsas negras de basura y una olla pesada. Dentro, según los investigadores, había partes de un cuerpo humano. Aquella mujer era Tamara Samsonova. Cuando la policía entró en su apartamento encontró rastros de sangre y algo todavía peor, un diario escrito en ruso, inglés y alemán donde describía asesinatos, descuartizamientos y posibles actos de canibalismo con una frialdad escalofriante. Las autoridades llegaron a sospechar que podía estar relacionada con más de una decena de muertes ocurridas a lo largo de 20 años. El caso del que vamos a hablar hoy contiene descripciones relacionadas con asesinatos, descuartizamientos y posibles actos de canibalismo. Hay detalles especialmente perturbadores que pueden resultar difíciles de escuchar para algunas personas. Se recomienda discreción. Bienvenidos a Archivo Mortal, donde abrimos expedientes que muchos querrían olvidar. Historias reales, oscuras y perturbadoras, historias que no podemos dejar pasar. Gracias por estar aquí. Si os gusta este contenido, suscribiros, dad un like, activad la campanita para no perderos ningún episodio y compartidlo. Ahora sí, abrimos el archivo. Debemos trasladarnos a julio de 2015 a San Petersburgo, Rusia, cuando se notificó un mal olor procedente de un terreno rural. Cuando los bomberos llegaron al lugar, notaron un hedor muy penetrante, por lo que sospecharon que se trataría de algún animal muerto, pero al inspeccionar la zona localizaron 7 bolsas negras de basura, de las cuales provenía el olor. Uno de los bomberos abrió una de ellas y avisó a su compañero que se trataba de un cuerpo humano. De inmediato se avisó a la policía, que acudió unos minutos más tarde. Al registrar el contenido de las bolsas, notaron que los restos pertenecían a una mujer mayor. Las extremidades se encontraban en diferentes bolsas. Al revisar el perímetro, se dieron cuenta de que en un establecimiento cercano había una cámara de vigilancia. Solicitaron al dueño las grabaciones de los días anteriores y accedió. Al analizar las grabaciones, observaron a una mujer de avanzada edad transportando aquellas bolsas de basura. Las cámaras confirmaron que el hecho ocurrió entre las 2:21 y las 3:54 de la madrugada del sábado 25 de julio. Cuando la mujer llevó todas las bolsas de basura, se fue en dirección opuesta. Al verificar el lugar, hallaron restos hemáticos que los condujeron a unos apartamentos. Allí comenzaron a recabar información preguntando a los residentes por una mujer mayor, e inmediatamente se pensó en dos mujeres compañeras de piso, una de 79 años llamada Valentina Ulanova y la otra Tamara Samsonova de 68 años. Al llamar al apartamento donde vivían estas dos mujeres, salió al encuentro Tamara. Al ver a los agentes, inmediatamente asentó con la cabeza diciendo «Fui yo». Seguidamente los invitó a pasar. Los policías hicieron un examen preliminar de la vivienda y al ir al baño encontraron evidencias de que en el lugar había ocurrido el crimen. En el interior de la bañera había sierras y cuchillos repletos de sangre seca, pero lo peor aún estaba por venir, pues al percatarse de que había trozos de papel de aluminio, la policía se imaginó lo peor. Uno de los oficiales decidió ir a la cocina y en la nevera había trozos de un cuerpo envueltos en papel de aluminio. Los agentes llamaron al Comité de Investigación de Rusia, responsables de investigar delitos muy graves. Al hacer el interrogatorio preliminar, ella no negó su confesión, afirmando que lo había hecho ella sola y que era la única culpable. Decidió acabar con la vida de Valentina tras una discusión. La preguntaron si había comido partes del cuerpo de la víctima, y Tamara se quedó en silencio, dejando aún más incógnitas. Cuando llegó el comité de investigación, la mujer fue detenida. Esto ocurrió el 28 de julio de 2015. Tamara se encontraba tranquila y estaba sonriente. Al salir del edificio comenzó a lanzar besos a la multitud de curiosos que estaban en la zona.
Sus únicas palabras fueron: «Qué pena, ahora todos los vecinos se van a enterar que soy una caníbal. ¿Qué pensarán de mí?». Inicialmente, los medios de comunicación rusos llamaron el caso como la pesadilla en la calle Dimitrova, por ser el nombre de la calle del domicilio de Tamara Samsonova. Como una mujer de 68 años, 1,60 m de altura, de complexión delgada, ojos bondadosos, que a simple vista inspiraba confianza, descrita por algunos vecinos como una persona de buen corazón, bondadosa, siempre estaba haciendo favores, podría haber cometido tal atrocidad. Aunque apenas se conocen datos sobre su infancia, se sabe que Tamara nació el 5 de febrero de 1947 en la ciudad rusa de Uzur. Se graduó en la escuela secundaria y posteriormente se trasladó a Moscú para licenciarse en el Instituto Estatal de Lingüística, la actual Universidad Estatal. Cuando finalizó la carrera, se mudó a San Petersburgo, donde conoció al que sería su marido, Alexei, con quien se casaría a principios de los años 70. Establecieron su domicilio en la calle Dimitrov, en los suburbios de la ciudad. Gracias a su facilidad para los idiomas, pues dominaba el ruso, el alemán y el inglés, Tamara llegó a trabajar en una agencia de viajes, aunque su carrera profesional la ejerció en el Grand Hotel Europe, un hotel de 5 estrellas y de los más emblemáticos de la ciudad de San Petersburgo. Su vida parecía normal, aunque solitaria y algo huraña, según los vecinos, hasta que se jubiló. De hecho, su comportamiento pasó de ser normal a empezar a ser extraño, llegando a estar hospitalizada en 3 ocasiones en diferentes hospitales psiquiátricos, donde la diagnosticaron esquizofrenia paranoide. Al darse a conocer la noticia, una de sus vecinas, amiga de la víctima, mencionó en una entrevista que estaban impactados, pero no del todo sorprendidos, pues muchos consideran que Tamara era una mujer extraña. Mencionó además que días después de no saber de su amiga, le preguntó por ella, y Tamara se puso nerviosa. La tomó del brazo y que por favor no llamara a la policía. La vecina jamás imaginó tan oscuro desenlace. Cuando Tamara declaró, afirmó que fue ella quien mató a Valentina Ulanova, por una discusión debido a unos cacharros sucios que aún no había lavado. Valentina pidió a Tamara que se marchara, pues llevaban unos meses viviendo juntas en lo que remodelaban el apartamento de Tamara, siempre y cuando la mujer se comprometiese con los quehaceres de la casa. Cuando terminaron los trabajos en su inmueble, Valentina le dijo a Tamara que debía irse, pero se negó y no quiso irse del apartamento. La relación empeoró hasta que la noche del 23 de julio tuvieron la pelea mencionada. Aquello fue el detonante para que Tamara machacase somníferos y los añadiese en el plato de Valentina. Se cercioró de que la mujer cenase y se marchó a dormir. Sobre las 2 de la madrugada, Tamara regresó a la cocina y se encontró a su compañera tirada en el suelo. Aunque Valentina seguía con vida, la mujer inició una sanguinaria matanza. Cogió una sierra y empezó a desmembrarla. Primero le cortó la cabeza y las manos, lo sirvió en una olla y luego procedió a mutilar el resto del cadáver. Para disimular el delito cometido, Tamara envolvió las partes en bolsas de plástico y también en una cortina de ducha, y las colocó en diferentes lugares cercanos al bloque de apartamentos para evitar su identificación. Durante las horas descritas anteriormente, sacó hasta 7 bolsas en el terreno próximo a su casa y arrojó la cacerola con la cabeza y las manos a un contenedor, aunque nunca aparecieron. Todo esto fue grabado, como hemos mencionado, por las cámaras de seguridad del edificio y también por calles cercanas. Estos vídeos se hicieron virales y circularon por Internet. Aún hoy en día se pueden encontrar. Mencionó que apartó los mejores órganos para comérselos y que apreciaba a la víctima, por ese motivo no se la había comido antes. Pensó que podría vivir en el apartamento durante unos meses hasta que aparecieran sus familiares o alguien que la echase de menos. Mencionó que no se comió su pecho porque estaba flácido y que a ella le gustaban más duros, como los de la chica que se había comido hacía años, refiriéndose a otra posible víctima. Cuando se deshizo de los restos de Valentina, se comió partes del hígado. Durante su confesión, en ningún momento sintió arrepentimiento. Al inspeccionar minuciosamente el apartamento, encontraron libros esotéricos y de magia negra. Era además aficionada a la astrología.
Encontraron un diario perteneciente a Tamara. Lo que encontraron escrito en su interior les dejaría horrorizados. Los escritos eran en alemán, ruso e inglés. En su contenido se apreciaba la confesión del crimen, tal y como lo hemos narrado anteriormente, deshaciéndose de sus restos por distintas áreas de su barrio. Sin embargo, eso no era todo. Describía también una serie de sucesos macabros que hacían alusión a la ingesta de la carne, las tripas, los ojos y la lengua de por lo menos 11 personas, incluyendo a su marido. Indicaba que su parte favorita eran los pulmones. Además, hizo unos dibujos representativos de cómo desmembró a sus víctimas y cómo saboreaba su carne en diferentes platos. En muchos fragmentos mencionó su vida cotidiana, la cual en apariencia le resultaba aburrida y poco emocionante. Hablaba también de cómo acabó con la vida de uno de sus inquilinos utilizando el mismo modus operandi. Yo maté a Volodia. Le corté en pedazos en el baño con un cuchillo. Puse los pedazos de su cuerpo en bolsas de plástico y las tiré por diferentes zonas del barrio de Frunzesky, escribió en el diario. Cuando los investigadores se enfrentaron a Tamara al encontrar el diario, la mujer afirmó que todo era cierto, pero que estaba influenciada por alguien más. Su primera incursión delictiva se cree que se produjo en el año 2000 con la desaparición de su marido, Alexei. Pese a que los familiares del hombre denunciaron los hechos e insistieron a la policía en su búsqueda, la esposa aseguraba que él se había fugado con otra mujer y que jamás regresaría. Las autoridades creyeron su versión de los hechos y dieron por cerrada la investigación. Se cree que el procedimiento fue el mismo, ya que en su diario relató haber matado a un hombre con un tatuaje específico. Dicho tatuaje coincidía con uno que tenía Alexei. Sin embargo, esto nunca fue confirmado oficialmente por el Comité de Investigación de Rusia como una prueba concluyente, ya que nunca se encontró el cuerpo para poder compararlo. La policía intentó entrelazar diferentes casos de personas que habían sido halladas de la misma manera que la víctima más reciente. Se logró entonces identificar a un sujeto cuyo cuerpo se había encontrado en 2003 sin brazos y sin piernas. Al revisar las pertenencias de Tamara, encontraron una tarjeta de visita manchada de sangre perteneciente a este mismo hombre. Se llamaba Sergei. Nunca se encontró su cabeza, ni tampoco sus manos ni órganos internos. En su diario Tamara describió detalles muy específicos de cómo lo asesinó y desmembró tras una pelea. Y es que desde que su marido había desaparecido comenzó a alquilar una habitación de su casa. Lo que comenzó como una forma de tener compañía y ganar un dinero extra, terminó convirtiéndose en la excusa perfecta para asesinar a sus inquilinos. Maté a mi inquilino, Volodia. Lo corté en pedazos en el baño con un cuchillo. Puse los pedazos de su cuerpo en bolsas de plástico y los tiré en diferentes partes del distrito de Funceski, decía en una de sus páginas del diario. Nunca se localizaron sus restos. Si alguien preguntaba a Tamara por la ausencia de alguno de sus huéspedes, ella siempre ponía alguna excusa. Nadie sospechó que detrás de aquella mujer de apariencia gentil se escondía la mente de una asesina, ni siquiera cuando en alguna conversación decía seré popular y famosa o causaré sensación. Según sus escritos, al menos 11 personas habían sido asesinadas por parte de Tamara, aunque sin rastro de todos los cuerpos no podían condenarla por ello. Mientras se encontraba en los juzgados, miraba fijamente a las cámaras con una sonrisa y de vez en cuando mandaba besos a los reporteros, a quienes les dijo: sabía que vendrían. Es una desgracia para mí. Ahora toda mi ciudad lo sabrá. Me veo atormentada por un maniático que me obligó a asesinar. Cuando la mujer fue trasladada al juzgado, aplaudía y sonreía feliz por estar ahí. Mencionó al juez estar lista para la corte, agregando que todas sus acciones las hizo deliberadamente y con el último asesinato había cerrado su capítulo. Después dijo que no tenía otro lugar donde vivir, que era una persona mayor y que había pensado 77 veces en eso, y decidió que debía estar en prisión y morir ahí para que posteriormente el Estado la enterrase. El juez al cargo del caso, Roman Chebotaryov, envió a la detenida al hospital psiquiátrico de Kazán para que le realizaran una evaluación psiquiátrica exhaustiva y dilucidara así su estado mental. Tamara representa un peligro para sí misma y para quienes la rodean, explicó el jefe del Comité de Investigación de San Petersburgo, Sergei Kapitonov.
Según los resultados del examen psiquiátrico forense, la mujer sufre de una enfermedad mental crónica en forma de esquizofrenia paranoide, decía el comunicado. El inicio del juicio causó expectativa y conmoción social, incluso fue transmitido por los telediarios locales. El fiscal mencionó que debido a su salud mental la mujer representaba un peligro para la sociedad y un psiquiatra afirmó que existía el riesgo de que volviera a asesinar, por lo que al finalizar el juicio Tamara fue recluida en un hospital psiquiátrico. Mencionó sentir una gran admiración y fascinación por Andrei Chikatilo, conocido como el carnicero de Rostov. Hasta la fecha se desconoce el número de víctimas de Tamara Samsonova, ya que en su diario reflejaba parte de realidad, con inventiva procedente por su esquizofrenia paranoide. Actualmente se la está investigando por 14 asesinatos. A Tamara se la conoce como la abuela destripadora, su mote más famoso a nivel mundial, y Baba Yaga, un apodo con una carga cultural muy fuerte en Rusia. En el folclore eslavo, Baba Yaga es una criatura sobrenatural con apariencia de mujer vieja, huesuda y aterradora que vive en el bosque y se alimenta de viajeros y niños. La prensa local la llamó así, además de por su aspecto físico, por su naturaleza caníbal que se sospecha de sus crímenes. El caso de Tamara Samsonova sigue generando preguntas incluso años después de su detención. ¿Cuántas víctimas hubo realmente? ¿Hasta dónde llegaba la verdad de sus diarios? ¿Y cómo pudo pasar desapercibida durante tanto tiempo? Porque detrás de la imagen de una anciana aparentemente frágil, los investigadores encontraron una mujer capaz de convivir con el horror como si fuera parte de su rutina diaria. Un caso tan perturbador que todavía hoy sigue siendo uno de los crímenes más inquietantes y extraños de Rusia. Y recordad, a veces los monstruos no se esconden en lugares oscuros, a veces viven al otro lado de la pared. Si este caso te ha impactado, te invito a seguir el canal, compartir este episodio y dejar tu opinión. Siempre desde el respeto, por supuesto. Me ayuda muchísimo a seguir investigando y dándole voz a otras historias. Nos escuchamos muy pronto con el siguiente caso.